Texas Rangers vs New York Yankees Juego 1, pronóstico de la MLB, 10 de agosto de 2024. Rangers en Yankees Juego 1, Nathan Eovaldi comenzará para Texas. Eovaldi en 20 aperturas en el año tiene una efectividad de 3.62 con whip de 1.06. El derecho poncha al 24% y otorga el 5.7% en bases por bolas. Las bolas en el suelo son el 50.9% con 1.31 jonrones por cada 9 entradas. Carlos Rodón será el abridor por Ni. Rodón en 23 aperturas tiene una efectividad de 4.37 con un whip de 1.21. El zurdo poncha al 25.8% y otorga el 7.2% en bases por bolas. Las bolas en el suelo son el 32.5% con 1.72 jonrones por cada 9 entradas. Eovaldi en la carretera tiene una efectividad de 4.57 y un whip de 1.40. Rodón en sus últimas 8 aperturas lleva una efectividad de 6.64 y ha permitido 2.9 jonrones por cada 9 entradas. Texas en sus últimos 10 juegos tiene una efectividad de 6.07 en su bullpen. Los Yankees tienden a irse por encima en casa y los Rangers lo hacen en la carretera. Juega por Texas y Ni por encima de 9.5 en el Juego 1. Texas Rangers vs New York Yankees Juego 2, pronóstico de la MLB, 10 de agosto de 2024. Rangers en Yankees Juego 2, Cody Bradford comenzará para Texas. Bradford ha aparecido en 5 juegos este año con una efectividad de 3.96 y un whip de 0.92. El zurdo poncha al 24.2% y otorga el 4% en bases por bolas. Las bolas en el suelo son el 35.7% con 1.44 jonrones por cada 9 entradas. Gerrit Cole abrirá el juego para Ni. Cole tiene 8 aperturas con una efectividad de 5.09 y un whip de 1.40. El veterano poncha al 23.6% y otorga el 6.7% en bases por bolas. Las bolas en el suelo son el 33.9% con 1.99 jonrones por cada 9 entradas. En sus últimos 10 juegos, los Rangers están bateando 209 mientras que los Yankees 283. El bullpen de Texas tiene una efectividad de 5.87 en la carretera. Los Rangers tienen un récord de 17-34 como desvalidos en la carretera con una pérdida de menos 14.53 unidades. Han perdido 5 de 6 en la carretera. Juega por Ni en la línea de carrera menos 1.5 carreras a más 120. Oakland Athletics vs Toronto Blue Jays, pronóstico de la MLB, 10 de agosto de 2024. Athletics en Blue Jays, Osvaldo Bido será el abridor para Oakland. Bido ha aparecido en 10 juegos esta temporada con una efectividad de 4.64 y un whip de 1.39. El derecho poncha al 23.4% y otorga el 12.4% en bases por bolas. Las bolas en el suelo son el 27.9% con 0.55 jonrones por cada 9 entradas. Yariel Rodríguez abrirá por Toronto. Rodríguez tiene 11 aperturas con una efectividad de 3.86 y un whip de 1.33. El novato derecho poncha al 24.1% y otorga el 12.8% en bases por bolas. Las bolas en el suelo son el 41.2% con 0.61 jonrones por cada 9 entradas. Toronto en casa tiene un diferencial de menos 54 carreras donde su bullpen tiene una efectividad de 5.57. Oakland había ganado 5 de 7 en la carretera cuando comenzó esta serie. Los Blue Jays tienen un récord de 28-29 en casa con una pérdida de menos 6.51 unidades. Juega por Oakland más 133. Detroit Tigers vs San Francisco Giants, pronóstico de la MLB, 10 de agosto de 2024. Tigers en Giants, se espera que Brandt Horter comience para Detroit. Horter apareció en un juego permitiendo 0 carreras con 3 ponches en 3 entradas en casa contra los Royals. El zurdo fue seleccionado en la 7ª ronda en 2021, quien tuvo problemas en AAA esta temporada con una efectividad de 5.81 whip de 1.48, ponchando a 70 bateadores en 71 1/3 entradas. Logan Webb comenzará para San Francisco. Webb tiene 24 aperturas con una efectividad de 3.42 y un whip de 1.27. El derecho poncha al 20.1% y otorga el 6.3% en bases por bolas. Las bolas en el suelo son el 56.9% con un daño limitado de jonrones. Detroit está bateando 205 en sus últimos 10 juegos. El bullpen de SF en este periodo tiene una efectividad de 2.76. Webb tiene mejores números en casa.
El bullpen de los Tigers en casa tiene una efectividad de 3.71. San Francisco tiene un récord de 6-2 a la baja en sus últimos 8 juegos en casa con los Tigers, yendo a la baja en 4 de 5 fuera. Juega por Detroit y San Francisco a la baja. Houston Astros vs Boston Red Sox, pronóstico de la MLB, 10 de agosto de 2024. Astros en Red Sox, Spencer Arrighetti será el abridor para Houston. Arrighetti en 20 aperturas en 2024 tiene una efectividad de 5.33 con un whip de 1.52. El derecho poncha al 26.4% y otorga el 11.2% en bases por bolas. Las bolas en el suelo son el 35.8% con 1.19 jonrones por cada 9 entradas. Un FIP de 4.21 sugiere una disminución en la efectividad basada en sus números. Josh Winkowski es el abridor para Boston. Winkowski ha aparecido en 26 juegos con una efectividad de 3.44 y un whip de 1.41. El derecho poncha al 16.7% y otorga el 9% en bases por bolas. Las bolas en el suelo son el 48.4% con 0.91 jonrones por cada 9 entradas. Arrighetti en la carretera tiene una efectividad de 6.61 y problemas de control. Boston en sus últimos 10 juegos está bateando 299 y anotando 6.7 carreras por juego. Los Astros en este periodo están bateando 221. Houston en la carretera tiene un récord de 27-29 con una pérdida de menos 6.56 unidades. Juega por Boston. San Diego Padres vs Miami Marlins, pronóstico de la MLB, 10 de agosto de 2024. Padres en Marlins, Matt Waldron es el abridor para San Diego. Waldron ha realizado 23 aperturas esta temporada con una efectividad de 3.79 y un whip de 1.15. El derecho poncha al 22% y otorga el 6.8% en bases por bolas. Tiene un índice de rodados del 37.5% con 1.05 jonrones por cada 9 entradas. Rodari Muñoz será el abridor por Miami. Muñoz ha realizado 14 aperturas con una efectividad de 5.68 y un whip de 1.45. El derecho poncha al 19% y otorga el 11.3% en bases por bolas. Tiene un índice de rodados del 32.4% con 2.71 jonrones por cada 9 entradas. San Diego en sus últimos 10 juegos está bateando 283 y anotando 6.7 carreras por juego. El bullpen de los Marlins en casa tiene una efectividad de 4.12 y un diferencial de carreras de menos 96. El picheo de Miami está permitiendo un promedio de bateo de 263 en casa. Miami tiene un récord de 23-37 en casa con una pérdida de menos 10.6 unidades. Los Padres tienen un récord de 34-23 en la carretera con un retorno de más 11.74 unidades. Juega por San Diego en la línea de carrera menos 1.5 carreras a menos 105. Los Ángeles Angels vs Washington Nationals, pronóstico de la MLB, 10 de agosto de 2024. Angels en Nationals, Griffin Canning será el abridor por Los Ángeles. Canning ha realizado 23 aperturas este año con una efectividad de 5.10 y un whip de 1.41. El derecho ha visto caer su índice de ponches al 17.4% con 8.8% en bases por bolas. Tiene un índice de rodados del 40.1% con 1.55 jonrones por cada 9 entradas. Patrick Corbin será el abridor por Washington. Corbin ha realizado 23 aperturas con una efectividad de 5.88 y un whip de 1.52. El zurdo poncha al 17.1% y otorga el 7.2% en bases por bolas. Tiene un índice de rodados del 46% con 1.28 jonrones por cada 9 entradas. Los Ángeles está bateando 250 contra abridores zurdos. El bullpen de los Nationals en sus últimos 10 juegos tiene una efectividad de 6.58. Su cuerpo de picheo está permitiendo un promedio de bateo de 255 en casa. El equipo tiene un récord de 6-17 detrás de Corbin con una pérdida de menos 8.24 unidades. Washington ha perdido 8 de sus últimos 12 juegos. Juega por Los Ángeles menos 106. St. Louis Cardinals vs Kansas City Royals, pronóstico de la MLB, 10 de agosto de 2024. Cardinals en Royals, Andre Pallante será el abridor por St. Louis. Pallante en 20 apariciones tiene una efectividad de 4.43 con un whip de 1.37. El derecho poncha al 17.8% y otorga el 8.7% en bases por bolas.
Tiene un índice de rodados del 62.5% con 0.67 jonrones por cada 9 entradas. Michael Wacha será el abridor por Kansas City. Wacha en 20 aperturas tiene una efectividad de 3.55 con un whip de 1.24. El veterano poncha al 19.7% y otorga el 7.4% en bases por bolas. Tiene un índice de rodados del 42.2% con 1.03 jonrones por cada 9 entradas. KC batea, 268 en casa donde tienen un diferencial de más 6-2 carreras. Payante en sus últimas 4 aperturas permitió 13 carreras limpias en 22 entradas. Los números de Wacha han sido mejores en casa. Los Royals tienen un récord de 22-10 como favoritos en casa con un retorno de más 3.69 unidades. Juega por Kansas City menos 130. Cincinnati Reds vs Milwaukee Brewers, pronóstico de la MLB, 10 de agosto de 2024. Reds en Brewers, Nick Martínez es el abridor por Cincinnati. Martínez ha aparecido en 32 juegos en 2024 produciendo una efectividad de 3.43 con un whip de 1.11. El derecho poncha al 19.7% y otorga el 2.9% en bases por bolas. Tiene un índice de rodados del 37% con 0.75 jonrones por cada 9 entradas. Tobias Myers será el abridor por Milwaukee. Myers tiene 17 apariciones con una efectividad de 3.02 y un whip de 1.14. El derecho poncha al 21.5% y otorga el 6.9% en bases por bolas. Tiene un índice de rodados del 38.3% con 1.36 jonrones por cada 9 entradas. Un FIP de 4.40 sugiere un aumento en la efectividad basada en su forma. En sus últimos 10 juegos, los Brewers están bateando 303. Su bullpen en casa tiene una efectividad de 3.61. Myers ha permitido una carrera limpia o menos en 3 de sus últimas 4 aperturas. El bullpen de los Reds en sus últimos 10 juegos tiene una efectividad de 4.91. Milwaukee tiene un récord de 25-14 como favorito en casa con un retorno de más 3.12 unidades. Cincinnati batea, 235 en la carretera. Juega por Milwaukee menos 128. Cleveland Guardians vs Minnesota Twins, pronóstico de la MLB, 10 de agosto de 2024. Guardians en Twins, Gavin Williams es el abridor por Cleveland. Williams en 7 aperturas en 2024 tiene una efectividad de 4.91 con un whip de 1.48. El derecho poncha al 26.2% y otorga el 8.7% en bases por bolas. Tiene un índice de rodados del 38.3% con 0.82 jonrones por cada 9 entradas. Un FIP de 3.35 sugiere una disminución en la efectividad basada en su forma. Simeon Woods Richardson será el abridor por Minnesota. Woods Richardson tiene 19 aperturas con una efectividad de 3.87 y un whip de 1.23. El derecho poncha al 20.9% y otorga el 7.7% en bases por bolas. Tiene un índice de rodados del 37.1% con 0.85 jonrones por cada 9 entradas. Los Twins batean 266 en casa donde tienen un diferencial de más 4-2 carreras. Después de perder el primer juego de esta serie, los Guardians habían perdido 6 juegos seguidos con su cuerpo de picheo siendo apaleado. Williams en sus últimas 4 aperturas permitió 12 carreras limpias en 18 y 2/3 entradas. Los Twins tienen un récord de 22-14 cuando están en la línea entre menos 134 y menos 104 con un retorno de más 5.0 unidades. El récord del equipo detrás de Williams es de 2-5 con una pérdida de menos 3.49 unidades. Juega por Minnesota menos 115. Baltimore Orioles vs Tampa Bay Rays, pronóstico de la MLB, 10 de agosto de 2024. Orioles en Rays, Corbin Burnes es el abridor por Baltimore. Burnes en 23 aperturas en 2024 tiene una efectividad de 2.63 y un whip de 1.06. El veterano poncha al 22.9% y otorga el 5.9% en bases por bolas. Tiene un índice de rodados del 49.3% con 1.00 jonrones por cada 9 entradas. Ryan Pepiot será el abridor por Tampa Bay. Pepiot tiene 17 aperturas con una efectividad de 3.92 y un whip de 1.08. El derecho poncha al 26.7% y otorga el 8.8% en bases por bolas. Tiene un índice de rodados del 36.3% con 1.13 jonrones por cada 9 entradas. Los Orioles han ganado 9 de 10 juegos contra los Rays.
El picheo de Baltimore limita a los oponentes a un promedio de bateo de 223 en la carretera. Los Rays batean 225 contra abridores derechos. Su bullpen tiene una efectividad de 4.38 en la carretera. Juega por Baltimore. Chicago Cubs vs Chicago White Sox, pronóstico de la MLB, 10 de agosto de 2024. Cubs en White Sox. Justin Steele es el abridor para los Chicago Cubs. Steele tiene 18 aperturas en la campaña con una efectividad de 3.33 y un whip de 1.09. El zurdo poncha al 23.4% y otorga el 6.5% en bases por bolas. Tiene un índice de rodados del 41.6% con 0.83 jonrones por cada 9 entradas. Chris Flexen será el abridor por Chicago. Flexen ha aparecido en 24 juegos con una efectividad de 5.53 y un whip de 1.49. El veterano poncha al 16.5% y otorga el 9.1% en bases por bolas. Tiene un índice de rodados del 35.9% con 1.50 jonrones por cada 9 entradas. En sus últimos 10 juegos, los Cubs están anotando 5.6 carreras por juego. Su bullpen en la carretera tiene una efectividad de 4.43, mientras que el de los White Sox en casa tiene una efectividad de 4.64. Los Cubs tienen un récord de 8-3 al over en sus últimos 11 juegos. El equipo tiene un récord de 12-9 al over detrás de Flexen. Juega por Cubs y White Sox over 8.5. Philadelphia Phillies vs Arizona Diamondbacks, pronóstico de la MLB, 10 de agosto de 2024. Phillies en Diamondbacks. Aaron Nola es el abridor por Filadelfia. Nola en 23 aperturas tiene una efectividad de 3.54 y un whip de 1.10. El derecho poncha al 23.4% y otorga el 5.9% en bases por bolas. Tiene un índice de rodados del 44.5% con 1.26 jonrones por cada 9 entradas. Zach Gallen será el abridor por Arizona. Gallen tiene 19 aperturas con una efectividad de 3.75 y un whip de 1.26. El derecho poncha al 22.9% y otorga el 7.9% en bases por bolas. Tiene un índice de rodados del 46.7% con 0.72 jonrones por cada 9 entradas. Arizona batea 266 en casa, pero su cuerpo de picheo permite un promedio de bateo de 268. Los Phillies en sus últimos 10 juegos están bateando 265 y anotando 5 carreras por juego. Ambos bullpens en este periodo tienen efectividades alrededor de 4.5. Gallen no ha sido tan dominante en casa esta temporada. Nola en sus últimas 4 aperturas ha permitido 11 carreras limpias con 7 bases por bolas en 22 2/3 entradas. Los Diamondbacks tienen un récord de 34-22 al over en casa. Juega por Filadelfia y Arizona over 8.5. Atlanta Braves vs Colorado Rockies, pronóstico de la MLB, 10 de agosto de 2024. Max Fried es el abridor por Atlanta. Fried en 19 aperturas en 2024 tiene una efectividad de 3.41 whip de 1.20. El zurdo poncha al 22% y otorga el 8.5% en bases por bolas. Tiene un índice de rodados del 59% con 0.73 jonrones por cada 9 entradas. Dakota Hudson será el abridor por Colorado. Hudson tiene 17 aperturas en la campaña con una efectividad de 5.84 y un whip de 1.64. El derecho poncha solo al 12.7% y otorga el 9.6% en bases por bolas. Tiene un índice de rodados del 52.4% con 1.04 jonrones por cada 9 entradas. Fried en sus últimas 3 aperturas ha permitido 12 carreras limpias con 12 bases por bolas en 21 1/3 entradas. El bullpen de los Braves en sus últimos 10 juegos tiene una efectividad de 5.85, mientras que el de los Rockies tiene una efectividad de 4.85. Hudson en casa tiene una efectividad de 8.26 y un whip de 2.13, luchando con el control. Juega por Atlanta y Colorado over 10.5. Pittsburgh Pirates vs Los Angeles Dodgers, pronóstico de la MLB, 10 de agosto de 2024. Pirates en Dodgers. Paul Skenes es el abridor por Pittsburgh. Skenes ha realizado 14 aperturas en 2024 con una efectividad de 1.99 y un whip de 0.94. El novato derecho tiene un índice de ponches élite del 32.3% y otorga el 5.7% en bases por bolas. Tiene un índice de rodados del 49.5% con 0.84 jonrones por cada 9 entradas.
River Ryan es el abridor por la. Ryan en 3 aperturas tiene una efectividad de 1.72 y un whip de 1.28. El novato derecho tiene un índice de ponches del 21.9% y otorga el 14.1% en bases por bolas. Tiene un índice de rodados del 46.3% con 0.57 jonrones por cada 9 entradas. Pittsburgh está bateando 228 en la carretera. Su bullpen en sus últimos 10 juegos tiene una efectividad de 5.80. El picheo de la limita a los oponentes a un promedio de bateo de 224 en casa. Los Dodgers tienen un récord de 3-0 con Ryan en el montículo. Tienen un diferencial de más 4-2 carreras en casa. La ha ganado 9 de 13 en casa. Juega por Los Ángeles más 1-0-5. New York Mets vs Seattle Mariners, pronóstico de la MLB, 10 de agosto de 2024. Mets en Mariners. Sean Manaea es el abridor por Ni. Manaea en 22 aperturas en la campaña tiene una efectividad de 3.31 whip de 1.18. El zurdo poncha al 24.5% y otorga el 9.2% en bases por bolas. Tiene un índice de rodados del 36.8% con 0.90 jonrones por cada 9 entradas. Logan Gilbert será el abridor por Seattle. Gilbert tiene 23 aperturas con una efectividad de 3.05 y un whip de 0.89. El derecho poncha al 25.4% y otorga el 4.6% en bases por bolas. Tiene un índice de rodados del 44.1% con 1.04 jonrones por cada 9 entradas. Seattle está bateando 203 en casa. Ni batea 268 en la carretera, donde tienen un diferencial de más 3-0 carreras. En sus últimos 10 juegos, tienen un bullpen con una efectividad de 2.32, mientras que el de los Mariners tiene una efectividad de 5.45. Los Mets tienen un récord de 31-25 en la carretera con un retorno de más 6.46 unidades. El equipo tiene un récord de 15-7 con Manaea en el montículo y un retorno de más 7.00 unidades. Los Mariners con Gilbert tienen un récord de 11-12 con una pérdida de 3.08 unidades. Juega por New York más 1-1-7.